seguimos en Argumentos conversando con Eduardo Fernández, doctor en Ciencias Políticas y abogado, hablando de este panorama electoral, hablando también de cuáles son esas propuestas en ese debate que es necesario de cada uno de los candidatos de él, señor Edmundo González, y hablamos de qué es necesario para recuperar el tema de la economía en nuestro país y el tema de que las personas puedan escuchar esas propuestas, pero más que escucharlas también, cómo se va a lograr eso que se está proponiendo. Queremos alcanzar la mejora de la economía, pero ¿cómo? La mejora de Muy los bien. salarios, pero ¿cómo? Lo que yo le he escuchado a Edmundo González, y además yo he conversado mucho con gente que está muy cerca de Edmundo y que seguramente serán los colaboradores, los asesores de una política económica, es lo siguiente. Clave para la recuperación económica de Venezuela es que haya inversiones. Inversiones en el sector agropecuario, inversiones en el sector petrolero, inversiones en turismo, por ejemplo. El potencial turístico de Venezuela también es fabuloso. Inversiones en industrias, en comercio, en minería, en cualquier cantidad de cosas. Ahora, para que esas inversiones vengan, se necesitan, por cierto, inversiones nacionales, pero también y sobre todo inversiones internacionales. Para recuperar la industria petrolera se calcula que la inicial inversión debe ser del orden de los 150 mil millones de dólares. Ese dinero no lo tiene el Estado venezolano. Y si lo tuviera, debería invertirlo en mejorar la educación, en mejorar la salud, en mejorar otras áreas de la vida nacional. En cambio, hay capitales en el mundo, algunos venezolanos y otros de carácter internacional, que estarían muy interesados en venir a invertir. Pero una palabra mágica, confianza. Y con el tema de las sanciones, Claro, entonces el tema de las sanciones por una parte y el tema de un gobierno que se declara socialista, que es amigo de las expropiaciones, que tal y que cual, los capitales son muy prudentes, por decirlo menos, muy medrosos, podría también decir, y entonces no van a venir. Entonces, un gobierno de Edmundo González con un equipo económico que merezca la confianza de la comunidad internacional abre las puertas. Y hay muchísima gente que está pendiente del cambio político para traer sus capitales y eso va a mejorar la calidad de la vida en Venezuela muchísimo. Porque el desarrollo de cualquiera de estas actividades, el petróleo, por ejemplo, necesita energía eléctrica. así es, y cómo lo Entonces, hacemos cuando el servicio claro, eléctrico tiene y deficiencias. claro, entonces hay que, el turismo, tú no puedes invitar, Si no tienes buenos servicios, no hay claro, agua, no claro, no tienes hay luz, seguridad, no hay no hay tal, no hay. seguridad. Entonces todo eso se complementa y todo gira alrededor de una palabra que es confianza. Este gobierno que tenemos en este momento perdió la confianza de la opinión pública interna. Según todas las encuestas, 80% o más de los venezolanos deseamos un cambio. Pero también perdió la confianza de la comunidad internacional. Entonces el cambio sería magnífico porque vendría un nuevo equipo con nuevas ideas, ideas modernas de desarrollo económico y los capitales vendrían, los capitales nacionales y los capitales internacionales. Pero también capitales públicos, es decir, el Estado tiene que invertir, pero sobre todo inversión de capital privado. Para eso, la política económica tiene que garantizar algunas cosas. Primero, la libre convertibilidad de la moneda. Es indispensable que se mantenga la posibilidad de traducir en dólares los bolívares o los bolívares en dólares, etc. Luego, una garantía de que el Estado no va a gastar más de lo que puede, porque resulta que el Estado de repente incurre en la tentación de poner a funcionar la maquinita en el Banco Central que imprime dinero, que no es resultado de un esfuerzo productivo y que es la, la causa de la inflación. Entonces tenemos que acabar con la inflación, tenemos que acabar con la recesión y eso es lo que el equipo económico de Señor Edmundo. Edmundo González Urrutia está trabajando muy intensamente. En Y esto, que justo es lo que se quiere ver, ese trabajo donde se busque a los especialistas, donde se evalúe claro, cada política, se evalúe cuáles son las medidas pequeñas, macro, para al final alcanzar resultados, porque también hay una perspectiva social donde se espera de, bueno, queremos cambio y que quizás el cambio va a ser de hoy para mañana. Y hay cambios que quizás toman más son tiempo, procesos, son son procesos. procesos, y eso es bueno que la población pueda conocerlo. Ese proceso y esas medidas que hay que ir aplicando
y saber cuánto tiempo va a tomar, cómo se van a ir aplicando y tener esas proyecciones también a futuro. Por eso yo le doy mucha importancia a este periodo. Es una cosa rara en Venezuela que la elección sea en julio, porque la toma de posesión es en enero. Eso nunca había pasado en Venezuela. Yo no sé qué idea es la que prevaleció en el ánimo de los que influyeron para tomar esta decisión. Va a haber un periodo de más de 5 o 6 meses Es un periodo extenso. de mucha tensión que ojalá nuestros factores políticos importantes, es decir, el gobierno por una parte y la alternativa democrática, el gobierno que preside el señor Maduro y la alternativa democrática que representa el señor Edmundo González, tengan la suficiente patriotismo como para que ese proceso sea de colaboración y no de confrontación. Pero ¿cómo lograr eso, señor Es Eduardo? lo que yo estoy proponiendo, un gran acuerdo. Los países no progresan por sus guerras civiles. Los países progresan cuando las fuerzas políticas demuestran capacidad para entenderse. Por ejemplo, voy a poner unos ejemplos venezolanos. El Metro de Caracas. El Metro de Caracas fue un proyecto que empezó la administración de Raúl Leoni. No pudo terminarla. Después después de Raúl Leoni vino Rafael Caldera y el proyecto del metro se continuó, incluso con la misma gente. Y después de Caldera vino Carlos Andrés Pérez y continuó. Y finalmente en la administración del presidente Herrera Campins se inauguró el Metro de Caracas porque hubo continuidad, porque hubo un acuerdo entre las fuerzas políticas para que ese proyecto que era conveniente para el interés nacional, no, si yo cambio el gobierno entonces ahora se cancela ese programa. No, vamos a desarrollar lo que le conviene al país. La represa Raúl Leoni, que tendría que hacer, que tiene el potencial para garantizar electricidad a todos los venezolanos, empezó en tiempos de Pérez Jiménez. Rómulo Betancourt y su gobierno le dieron un gran apoyo. Los gobiernos que vinieron después le inauguró el presidente Leoni. Bueno, ese tipo de cosas se hacen cuando hay un ambiente de diálogo, de vamos a ponernos de acuerdo. Mira, esto le conviene a Venezuela. Esto no es problema de si le conviene a tu gobierno y si le va a dar prestigio a Edmundo González o a Nicolás Maduro. No, este es un proyecto que le conviene a la nación venezolana. Vamos todos a respaldarlo. Claro, y quitar la parte política. Entonces yo lo que estoy recomendando vivamente desde el Centro de Políticas Públicas que dirijo, que lleva el nombre de Arístides Calvani, que es conocido como IFEDEC, y desde un movimiento que se llama Unión y Progreso, es una especie de gran acuerdo. Cualquiera que sea el resultado electoral, vamos a trabajar por un programa mínimo común. Vamos a trabajar primero para que no haya trauma en el triunfo de la oposición, sino que sea recibido. Los argentinos lo acaban de lograr. Hay que ver cómo son de antagónicas las fuerzas del peronismo y las fuerzas que apoyaron a Milei, y sin embargo ganó Milei y le entregaron el poder con toda tranquilidad. Hay que ver lo que le costó al señor Trump reconocer que había ganado las elecciones al señor Biden y entregar el poder, y se entrega el poder. Entonces, ojalá los venezolanos demos una lección de altura, de cultura política, de elevación, aceptando los resultados electorales a favor del cambio y haciendo que el proceso de transferencia del poder se desarrolle con absoluta normalidad. Así es, y las preguntas se concentran ahora más en cómo va este panorama hasta el 28, sino en qué pasará el 29 de julio, el día siguiente luego de las elecciones y que se tengan los resultados. Pero de esto vamos a conversar luego de la pausa, señor Eduardo. Ya venimos.